que nos sitúa en la última parte, en el tercero de los episodios del espionaje nuclear tras la Guerra Mundial, Fernando. Efectivamente, hoy traemos aquí el caso, el matrimonio Rosenberg, sin ninguna duda, es uno de esos casos de la historia del espionaje del siglo XX que más conmovió a la opinión pública mundial, y que es el caso que entrelaza los otros anteriores y que demuestra cómo fue de alguna forma y cómo terminó el espionaje soviético nuclear. Julius Rosenberg era un ingeniero neoyorquino que estudió electricidad y que se afilió desde muy joven al Partido Comunista. Allí conoció a Ethel Greenglass, que era un intelectual que tenía un hermano menor, David, que también militaba en el comunismo. Ethel y Julius se casaron y comenzaron una vida tranquila en Nueva York. En febrero de 1945, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya había empezado el fervor anticomunista en Estados Unidos. De hecho, se ordenó investigar a el pasado político de todos los trabajadores que estuvieran en las empresas de armamento. Y entonces se descubrió que Rosenberg, que trabajaba en una empresa de armamento, era afiliado al Partido Comunista. Y era afiliado al Partido Comunista porque nunca lo había ocultado. De hecho, le despidieron de su empresa, pero curiosamente, al poco tiempo encontró trabajo en otra empresa y además militar. David Greenglass, el cuñado de Julius, era un mal estudiante y que, terminó dedicándose a la mecánica y se casó, y con la guerra fue movilizado y enviado precisamente, por pura casualidad, como mecánico a Los Álamos, para aportar su granito de arena al proyecto Manhattan para construir la bomba atómica. Allí se dedicaba, le daban planos y hacía piezas de mecánica de precisión, nada más. David se instaló a vivir en la ciudad de Nuevo México, mientras su mujer Ruth se quedaba en Nueva York. Al poco de llegar, Ruth fue a verle allí a Los Álamos, y gracias a que sus cuñados le habían pagado los billetes de avión. Y allí Ruth le transmitió el recado que le había dado su cuñado Julius. Le dijo que por qué no se dedicaba a obtener información de lo que allí ocurría, por qué no hacía dibujos de las piezas que obtenía, por qué no buscaba la identidad de los científicos que allí trabajaban, y se lo mandaba a ellos, y ellos a su vez se los mandaban a los rusos. A cambio, eso sí, en este caso es muy importante, recibiría dinero a cambio. Ya en ese momento identificó a muchos de los científicos, no tuvo ningún problema, le pareció genial, el dinero era el dinero, la pela era la pela, y encantado, las navidades las fue a pasar a Nueva York, donde nuevamente les entregó ya dibujos que había hecho de piezas concretas de la bomba nuclear, y les dio toda la información de que disponía. Antes de regresar a Los Álamos, y este hecho es trascendental, Julius Rosenberg le entregó la mitad de una tapa de cartón con el aviso de que un agente secreto iría a visitarle en su nombre y le entregaría la otra mitad como prueba. El 3 de junio de 1945 ocurrió el gran fallo, la gran hecatombe que acabaría con la red de espionaje soviético atómico. Harry Gold, encargado del científico Fuchs, los dos personajes de los que hablamos en las fichas anteriores, pasaba cerca de la casa de David, y el controlador ruso le dijo que por qué no se acercaba a recoger la información que tenía Greenglass. Le entregó la media tapa y le dio la clave convenida. La clave convenida, Bruno, era recuerdos a Julius. Además, le dio $500, con lo cual David se quedó encantado y feliz totalmente. 2 meses después estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y ya poco a poco el trabajo de David se fue reduciendo, aunque hasta el último momento siguió robando información para los rusos. Esta historia, fíjate, podía haber acabado aquí y nunca habrían sido descubiertos. Sin embargo, el matrimonio Rosenberg tuvo una gran desgracia, no suya, sino ajena.
Y es que el 23 de mayo de 1950 fue detenido Harry Gold, el hombre que un día, solo un día, se había pasado a recoger información. 4 meses antes ya había llegado un pequeño aviso, algo que había empezado a cambiar las cosas, y es que Fuchs fue detenido en Inglaterra. Y ya eso provocó un cierto nervios en el matrimonio Rosenberg, que fueron, de hecho, Julius fue a hablar con David a decirle que tenían que preparar su ida. Y de hecho empezaron a prepararla, con lo cual, si todo hubiera salido bien, habrían tenido todo ese tiempo para huir. De hecho, establecieron la ruta de huida, hablaron con sus controladores rusos, y la ruta iba a ser México, Suiza, Checoslovaquia y la URSS. Pero claro, si todo hubiera salido normal, porque quedaban varios meses para haber preparado las fotos, la documentación, los pasaportes. Sin embargo, pasó una desgracia absolutamente ridícula. Y es que la mujer de David se quemó el camisón mientras estaba cocinando, la tuvieron que trasladar al hospital y allí estuvo varios meses curándose de las heridas y además estaba embarazada y tuvo que permanecer aún más tiempo para poder dar a luz. Bueno, el 16 de mayo regresó a casa. 2 días más tarde, Gold fue detenido. Tras enterarse de la noticia, Julius fue a hablar a su cuñado y decirle que rápidamente tenían que huir, que ya no había tiempo, que si habían detenido a Gold les podían detener a ellos. Julius era consciente de que pertenecían de alguna forma a la misma red y que si uno caía, otro podría ser arrastrado. Sin embargo, el matrimonio de David y su mujer Ruth decidieron finalmente no huir. Les gustaba mucho Estados Unidos, ¿para qué vamos a ir a la asquerosa Rusia allí a vivir con lo mal que vivieron? 15 de junio el FBI detuvo en su casa a David, que tan tranquilo y tan parsimoniosamente les pidió que por favor esperaran a que terminara de dar el bebé a su hijo. En la sede del FBI lo contó absolutamente todo, incluido lo de sus cuñados. Detuvieron a Julius, después le soltaron, pero unos meses después, en julio, fue detenido y en agosto fue su mujer. Al mismo tiempo fue detenido un amigo de los Rosenberg, Martín Sobel, que era de la misma red, pero este sí que había huido. Pero le habían pillado en México y México lo había entregado al FBI. Durante el juicio, David se convirtió en el principal testigo de cargo contra los Rosenberg y reconoció todos sus delitos. Sin embargo, tanto el matrimonio como su amigo lo negaron todo. La sentencia fue clara. David fue condenado a 15 años de prisión, Sobel a 30 años y el matrimonio Rosenberg a muerte. Pero durante 2 años los recursos judiciales retrasaron la ejecución y consiguieron movilizar a decenas y a decenas de miles de manifestantes, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, que consideraban que el matrimonio Rosenberg, que no había reconocido absolutamente ninguno de las penas que que les acusaban, eran responsables. Pero bueno, Fuchs, con un delito mucho mayor, el científico inglés, pero con unas leyes más benévolas en Inglaterra, cumplió solo 9 años de prisión. Sin embargo, en la madrugada del 20 de junio de 1953, en la cárcel de Sing Sing, el matrimonio Rosenberg moría ejecutado en la silla eléctrica. No hubo clemencia. No hubo ninguna clemencia. Consultas de nuestros oyentes.